Buenas tardes, continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Hoy comenzaremos la segunda parte del curso, el capítulo 2, que corresponde a espacios vectoriales. Y comencemos inmediatamente con la definición. ¿Qué cosa es un espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial es una estructura algebraica, ¿sí?, que tiene varios ingredientes. Tiene un conjunto V, que es el que vamos a llamar el espacio. Tiene una operación más, que la vamos a llamar típicamente suma, y que es una ley de composición interna. Y aquí viene la novedad, tiene una multiplicación por escalar, ¿sí?, que no es una ley de composición interna, eh, y además todo eso va a estar, vamos a decir que está definido sobre algún cuerpo K. Les recuerda que para nosotros típicamente el cuerpo son los reales y los complejos, pero en principio no hay razón para no definir esto en general. Y vamos a decir que ese conjunto de cosas es un espacio vectorial si se satisfacen las siguientes propiedades. Primero, que cuando miro la estructura algebraica B+, donde más sí es una ley de composición interna, eso tiene que ser un grupo abeliano, ¿sí? O sea, podríamos tomar cualquier grupo abeliano, agregarle una multiplicación por escalar de alguna manera, y eso se convertiría en un espacio vectorial en la medida que esa multiplicación por escalar satisfaga estas cuatro propiedades que están listadas acá. La primera nos dice que esta multiplicación por escalar distribuye con respecto a la suma. Eso quiere decir que si yo tomo un escalar alfa y tomo dos elementos en B, entonces alfa multiplicado por el elemento x más y, que es un elemento del espacio vectorial, es lo mismo que el elemento del espacio vectorial alfa por x más alfa por y. Segundo, vamos a pedir que eso pase bueno con respecto a la suma en el espacio vectorial. Después vamos a decir que como el cuerpo K, como K es un cuerpo, tiene su propia operación de suma, digamos, y lo que vamos a decir que con respecto a la suma del cuerpo, o sea, con respecto a la operación que lo hace el grupo abeliano, ¿cierto?, también haya esta especie de distributividad, donde nos vemos que si yo tengo el escalar alfa más beta actuando sobre el vector x, eso sea lo mismo que la suma del escalar alfa actuando sobre x más el escalar beta actuando sobre x. Tercero, queremos una especie de asociatividad. Entonces, si yo tomo dos elementos en el cuerpo y los multiplico, ¿cierto? Si tomo, digamos, la segunda operación del cuerpo, y miro el efecto de aplicarle vía multiplicación de este producto externo, ¿cierto?, vía esta multiplicación por escalar, de aplicarle alfa beta a un vector x, eso tiene que ser lo mismo que aplicarle primero beta y después aplicarle alfa al resultado. Si se fijan, es una especie de asociatividad. Y por último, si llamamos 1 al neutro para la multiplicación en el cuerpo, es decir, para su segunda operación, vamos a pedir que esta multiplicación por escalar que estamos definiendo cumpla que el 1, que es neutro para la multiplicación, actúe sobre cualquier vector x dejándolo igual. ¿Sí? De alguna manera, esta condición lo que nos dice que queremos que esta multiplicación por escalar recupere la idea de un número de veces el vector. Entonces, si yo quiero que esta multiplicación por escalar, que fíjense es una función que estoy definiendo, estoy introduciendo con ciertas propiedades, en particular yo quiero que cuando yo diga dos veces un vector, capture la idea de que es como que puse un vector y después el otro. Y para que eso ocurra, lo que quiero decir es que si tengo un vector así, ¿cierto?, y dos veces el vector yo quiero que sea eso, para que eso ocurra, lo primero que necesito es que el 1 los deje igual. ¿Ok? Entonces, cuando uno piensa en espacios vectoriales, el ejemplo más sencillo que uno se puede dar es el de R2, o sea, el plano cartesiano,
Les recuerdo que R2 también podemos pensar que son las matrices de dos filas y una columna, y por lo tanto en R2 hay una suma usual, hay una suma canónica, digamos, una suma natural para vectores, que es simplemente decir, ¿cierto? Uno en R2 dice esencialmente el vector x1, y1 más el vector x2, y2, eso no es otra cosa que x1 más x2, y1 más y2, ¿sí? A esa suma me refiero. Ahora, todo esto escrito en traspuesto sea, voy a colocar ahí traspuesto. Y para multiplicación para escalar, simplemente usamos la multiplicación que definimos de escalar por matriz, es decir, ¿cierto? Que cuando yo tengo un vector xy, multiplicarlo por alfa, nosotros dijimos que eso significaba el vector alfa x por alfa y. Y fíjense bien que acá yo estoy tomando un elemento en R y un elemento en R2. O sea, justamente el modelo de lo que estábamos introduciendo antes. Nosotros queremos una multiplicación por escalar que toma un elemento en el cuerpo y un elemento en el conjunto que vamos a llamar espacio vectorial, en B. En este caso, lo que vamos a llamar espacio vectorial es a R2. Entonces tomamos un elemento en R y un elemento en R2 y producimos un elemento en R2. Ahora, es muy fácil verificar que R2 con su suma y la multiplicación, digamos, de matrices por escalar, forman un espacio vectorial sobre R, y simplemente ustedes tienen que tomar estas definiciones y ver que justamente el R2 lo satisface. Bueno, la primera es gratis porque nosotros sabemos que R2 con la suma, o en general que las matrices con su suma forman un grupo abeliano, así que eso está probado. Y lo que hay que probar son estas propiedades de multiplicación por escalar. Entonces acá yo les pruebo la primera, y lo importante de esta igualdad es que veamos las sutilezas. Porque si uno la mira, uno puede pensar, estoy diciendo en todo momento lo mismo, y no es el caso. Entonces, si ustedes se fijan, queremos probar esta igualdad acá. Entonces nos damos dos vectores de R2 y vemos cuál es el efecto de multiplicar por alfa esos dos vectores. Bueno, cuando yo sumo dos vectores de R2, por definición, eso está dado por esta cantidad acá, ¿cierto? La suma de x1, x2 más y1, y2 es, por definición, x1 más y1, x2 más y2. Ahora, una vez que yo lo tengo escrito en este punto, la definición de multiplicar por un escalar en R2 es justamente meter el escalar en cada componente, y eso es lo que está escrito acá, ¿sí? Y después uno dice, bueno, ahora esto que está aquí, todo eso está ocurriendo en R. Eso es una multiplicación de números reales, y la multiplicación de números reales distribuye con respecto a la suma de números reales, así que perfectamente de este paso acá puedo escribir eso que está ahí. Y ahora, una vez más, yo miro esto y me digo, ah, pero un momento, si yo tengo un vector que la primera componente es la suma de dos cosas y la segunda componente es la suma de otras dos cosas, eso es la suma de dos vectores. O sea, yo puedo, por definición de suma de matrices, hacer este paso que está acá. Y de nuevo, ahora me digo al revés. Cuando yo tengo un vector que todas las componentes están multiplicadas por el mismo escalar, eso yo sé que es equivalente, es la definición de la multiplicación de escalar por vector, que es lo que tengo escrito ahí. Y con eso me doy cuenta que justamente probamos que la acción de alfa sobre estos dos elementos de R2 es justamente lo mismo, o sobre la suma de estos dos elementos en R2 es lo mismo que sumar la acción de alfa sobre el primero más la acción de alfa sobre el segundo. ¿Ok? El resto de las propiedades se prueba de manera muy análoga. Es un buen ejercicio que lo hagan, sobre todo para que noten que en cada paso hay una definición o una propiedad que se está usando. Y es muy importante ser capaz de indicar cuál es la definición o propiedad que se está usando en cada parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, si se fijan bien, si de alguna manera pueden tener ya la intuición, todo lo que hicimos acá no tiene nada que ver con que sea R2.
daba lo mismo, o sea, si acá hubieran habido 3 componentes, habríamos procedido exactamente de la misma manera. Si hubieran habido 20 también. Entonces, una vez que uno se convence de que R2 con la suma que le corresponde usual y la multiplicación por escalar que está dada por la multiplicación de matrices por escalares es un espacio vectorial, uno inmediatamente se da cuenta de que de la misma manera K a la n va a ser un espacio vectorial sobre K y que las matrices también son un espacio vectorial sobre K y que de alguna manera la multiplicación de escalar por matriz que definimos en realidad correspondía a dotar a las matrices con su suma de la estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Solamente que antes, en el capítulo anterior, no le pusimos nombre, pero está completamente intencionado y relacionado con esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, este ejercicio 1 de mostrar que los vectores son espacio vectorial y que las matrices son espacio vectorial, se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. Y ahora lo que vamos a hacer es probar que los polinomios son un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, yo les recuerdo que ¿qué cosa es un polinomio sobre K? Un polinomio sobre K es una, eh, digamos, una función, podríamos decirlo, que podríamos llamar P, pero que estaba simplemente por la suma de coeficientes a sub i multiplicados por potencias de una variable x desde i igual 1 hasta n. Ese es, y de n va a ser cierto el grado del polinomio siempre y cuando a sub n sea distinto de 0. Entonces uno se pregunta cuando uno dice, bueno, los polinomios son un espacio vectorial, pero acá nos dicen con su suma usual y debería decir también con la ponderación por escalar usual. ¿Por qué? Eh, Porque, como acabo de decir, los polinomios uno los puede pensar como una función y ustedes ya saben que las funciones se pueden sumar. De hecho, uno sabe que se llama P a esto y Q es otro polinomio, digamos Q de X igual a la suma desde igual 1, J lo voy a poner para que quede claro que otro, hasta M, no tienen por qué ser del mismo grado, de B sub J X a la J. Uno bien sabe que P más Q, la definición de sumar los dos polinomios, eso es por definición, uno necesita evaluarlo en un valor para saber cómo se comporta y eso es simplemente P de X más Q de X. ¿Qué otra forma de decir? Y esto ya alguna vez anterior lo enfaticé con las matrices. Aquí estoy diciendo que el polinomio P más Q evaluado en X vale P de X más Q de X. Acá yo estoy sumando valores en el cuerpo. Acá estoy introduciendo qué voy a entender por suma. Entonces esta igualdad, una vez se pone dos puntitos para enfatizar que está definiendo el objeto de la izquierda por la fórmula que aparece en la derecha. Y de la misma manera, el polinomio lambda veces p para lambda en el cuerpo, si yo lo quiero conocer, lo tengo que conocer a través de sus evaluaciones, va a ser simplemente lambda veces p de x. Otra vez, lo que yo tengo al lado derecho es una operación en el cuerpo, mientras que esto que tengo acá es una definición, estoy diciendo que voy a entender yo por ese objeto. ¿Ok? Bueno, con esas dos operaciones, tenemos que probar que los polinomios son efectivamente un espacio vectorial. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es mostrar que los polinomios con esta operación de suma son efectivamente un grupo abeliano. Eh, Lo primero, ¿cierto?, sería ver cuál sería el neutro para esta suma. Bueno, es más o menos claro, ¿cierto? Entonces coloquemos los polinomios son grupo abeliano. Entonces, 0, el polinomio 0, que corresponde a tener todos los coeficientes iguales a 0, llamémoslo, es el neutro, ¿cierto? Eso es más o menos claro. Si yo hago
P más 0 evaluado en X, eso es igual a P de X más el polinomio 0 evaluado en X, y el polinomio 0 vale en todos lados 0, así que esto es P de X más 0, y eso es P de X. Y eso para todo X, por lo tanto, el polinomio P más 0 es igual al polinomio X. ¿Sí? Hay un neutro. Después, si yo tengo un polinomio P de X, yo podría definir el polinomio menos P de X dado por, perdón, el polinomio menos P, ahora yo lo tengo que evaluar para saber cuánto aquí corresponde, y eso es menos P de X, va a ser simplemente, le voy a poner paréntesis para indicar que es el polinomio menos P evaluado en X, va a ser el que a todo X le asigna el valor de menos P de X, y con eso es fácil ver que P menos P es el inverso de P. Bueno, la conmutatividad y la asociatividad son muy fáciles de probar. ¿Por qué? Porque si yo tomo P más Q, yo quiero probar que P más Q es igual a Q más P para todo X, pero para saber quién es P más Q yo lo tengo que evaluar. Eso me da P más Q en X. Eso por definición es P de X más Q de X. Y eso por la conmutatividad en el cuerpo va a ser simplemente Q de X más P de X. Y eso va a ser simplemente por definición Q más P evaluado en X. Y como eso es válido para todo X, llegamos a que P más Q es lo mismo que Q más P. Y la asociatividad se hace de una manera exactamente igual, así que con eso hemos probado que se prueba, ¿cierto?, que los polinomios con la suma son un grupo abeliano. ¿Sí? Entonces la asociatividad es similar. Entonces ahora, ¿qué pasa con las propiedades para la multiplicación? Como me queda poquito espacio, voy a hacer solo una. Eh, si se fijan en este ejemplo, está hecho la distributividad, digamos, de el producto externo de la multiplicación para escalar, ¿cierto? Con respecto a la suma de vectores. Por cierto, a los elementos del conjunto B los vamos a llamar vectores, y a los elementos del cuerpo los vamos a llamar escalares. Entonces, ¿qué les parece si ahora probamos esta que está acá? ¿Sí? Entonces nos gustaría ver cuánto vale, cuál es el efecto de hacer esto, cuánto vale, no sé, eh, multiplicación por escalar, multiplicación por escalar, y vamos a probar solamente la parte C. Uno se pregunta por esto, ¿cuánto vale alfa beta aplicado a P? Bueno, si yo quiero conocer alfa beta aplicado a P, yo necesito evaluarlo en X, y eso va a ser por definición alfa por beta por P de X, perdón, así. Pero ahora estoy en el cuerpo, y al estar en el cuerpo, alfa, beta y p de x son elementos del cuerpo, así que ahí la multiplicación es perfectamente asociativa, así que esto va a ser beta por p de x. Y, y aquí es donde empieza uno con la notación, ¿no? Uno mira esto y se dice, bueno, esto es alfa, y beta por p de x no es otra cosa que el elemento beta p evaluado en x. Y cuando yo veo eso, de que estoy multiplicando, me sobran unos paréntesis, los voy a borrar mejor ahí. Y cuando veo eso, me doy cuenta que eso es exactamente lo mismo que decir tomar el polinomio P, multiplicarlo por beta, el resultado de eso multiplicarlo por alfa, y todo eso evaluarlo en X. ¿Sí? Así que ahí vemos de que ahí está asociatividad también, digamos, de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Así que bueno, les dejo el resto del ejercicio a ustedes. Creo que estos son los puntos clave. Pero ¿qué es lo interesante? ¿O por qué son tan importantes los espacios vectoriales? Porque nos permiten poner en un solo contexto, en una sola gran eh, estructura, en un solo tipo de estructura,
a los polinomios y también a las matrices y también a los que siempre hemos llamado vectores, a los vectores columnas. Y lo interesante, y por eso, y lo que vamos a ver luego, que ¿por qué esto es interesante? Porque en realidad hay muchas propiedades que van a ser comunes a todos los espacios vectoriales. No tienen que ver con la naturaleza exacta del espacio vectorial, sino más bien con ser una estructura algebraica que satisface estas propiedades que estamos mirando acá. ¿Ok? Bien. Siguiente ejemplo. Dice ejercicio, pero como no estamos en vivo, lo voy a ir haciendo yo. No sé si en cálculo ya han hablado de sucesiones. No, profe, hemos visto No, el límite. no conoce las sucesiones. Bueno, las sucesiones, la forma más ligera de entenderlas, es pensarlas simplemente como listas de números infinitas. ¿Sí? Entonces uno dice, por ejemplo, cuando vimos sumatoria hablamos un poquito de sucesiones, pero uno puede preguntarse, puede decir, mira, x a la n, o otra forma de ver las sucesiones es que son simplemente funciones de los naturales y los reales. Entonces una sucesión uno la puede mirar como una tablita donde acá está el n y acá está el valor que le asigna. Entonces, por ejemplo, a n1 le asigno 1, a n2 le asigno un medio, a n3 le asigno un tercio, a n4 le asigno entonces, ¿se le ocurre, no? ¿Nadie se anima? Bueno, un cuarto. Y así sucesivamente, y en general uno dice que a n le asigno 1 sobre n. Eso es una sucesión, es cuando yo digo, mira, quiero tomar todos los números que a lo mejor siguen cierto patrón, que yo puedo escribir como una fórmula como acá, y donde el índice n va hasta el infinito. ¿Sí? Bueno, las sucesiones son un objeto matemático muy importante, muy relevante para todos nosotros. Y las sucesiones, alguien las podría mirar y decir, ah, pero miren, son casi un vector, donde acá tengo la primera coordenada, la segunda coordenada, lo único que en vez de tener n coordenadas, tienen infinitas coordenadas. Y cuando uno lo mira así, dice, ah, pero entonces yo podría definir de manera más o menos natural una suma para estos, para las sucesiones, para estos elementos, y esa suma va a ser la siguiente, es decir, que si yo tengo una sucesión x y una sucesión y, la sucesión x más y va a ser aquella que en cada término lo sumo. O sea, por ejemplo, que el término enésimo de esta sucesión es xn más y sub n. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes lo piensan, es básicamente lo mismo que decir, mira, si yo tengo entonces otra función que le voy a llamar y, que por ejemplo acá en vez de ser de esa forma va el 1, va el 4, va el 9 y en general el 16, los cuadrados, entonces la sucesión xn más yn es la suma de esta función. Entonces aquí va a ser 2, acá va a ser un medio más 4, acá va a ser un tercio más 9, y en general va a ser 1 partido por n más n cuadrado. ¿Ok? Y por, digamos, analogía a los vectores de tamaño infinito, vamos a decir que cuando yo tomo una sucesión real, la puedo multiplicar por un escalar simplemente multiplicando cada uno de sus términos, cada una de sus coordenadas. Entonces, si yo quisiera colocar acá la sucesión, por ejemplo, 3 y n, el primer término sería multiplicar primero por 3, o sea, 3, 12, 27, 48, y en general 3n cuadrado. ¿Se entiende? Una vez que hemos armado este conjunto Ln y lo hemos dotado de esta operación interna, ley de composición interna de suma, y este producto por escalar, es súper fácil probar de que L con estas operaciones se convierte también en un espacio vectorial sobre los reales. Voy a hacer algunas partes del ejercicio, el resto se los dejo a ustedes. Entonces, por ejemplo, probemos que la suma, digamos que más tiene neutro.
Entonces uno se pregunta, ¿qué sucesión puedo tomar yo que cuando se la agrego a otra sucesión me las deja igual? Bueno, uno mira la forma en que está definido el agregarse y uno se da cuenta que el agregar está definido componente a componente. Entonces, en realidad yo me pregunto, en R, ¿qué elemento yo le puedo sumar a otro sin alterarlo? Y me digo, bueno, el único elemento que hace eso es el cero. Por lo tanto, la sucesión que va a ser el neutro va a ser una sucesión que vale siempre cero. ¿Sí? Uno la puede escribir así como cero para n mayor o igual que cero. ¿Sí? Vale siempre cero. La sucesión constante igual a cero va a ser el neutro. Probar la conmutatividad, por ejemplo, conmuta. Bueno, yo quiero probar, saber cuánto vale x más y. Bueno, si yo quiero saber cuánto vale x más y, tengo que saber cuánto vale en algún valor n. Por definición eso es xn más y sub n, y ustedes se van a dar cuenta que es igual a la demostración anterior. Pero ahora estoy en R, así que por conmutatividad en los números reales, yo puedo decir que esto es IN más XN, y ahí puedo decir, pero eso es por definición el término enésimo de la asociación Y más X. Y como eso vale para todo n, fíjense, para cualquier n, acabamos de ver que x más y en n es igual a y más x en n. O sea, si yo lo mirara en una tablita, las dos columnas son iguales. Por lo tanto, son la misma sucesión. ¿Ok? Entonces, eso implica que x más y es igual a y más x. Y realmente el resto de la demostración es copiar el argumento que utilizaríamos para probar que los vectores de tamaño finito son espacio vectorial. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, siguiente ejemplo o ejercicio. ¿Qué pasa con el conjunto de las funciones? Por ejemplo, si tomamos el conjunto de las funciones reales, todas las funciones que van de algún conjunto a parar en los reales, o acá escrito en general a un cuerpo K. Bueno, ese conjunto, nosotros sabemos también que existe una suma. Uno sabe, ¿cierto? Que yo voy a decir que si yo tengo f y g funciones, yo puedo definir una función que yo llamo la función f más g, que en cada punto va a ser igual a la suma puntual. O sea, quiere decir eso que en cada punto x es la suma de f de x más g de x. Ojo con esto. Este más de acá es un más de, digamos, números reales del cuerpo K. Este más de acá es un más distinto, podríamos haberlo escrito con un más en negrita, para enfatizar que es el más que estamos introduciendo en el conjunto de funciones. Y de la misma manera, yo puedo decir que el producto por escalar de una función f por un escalar lambda es simplemente evaluada en x, la multiplicación de lambda por el valor de f en sx. Si uno lo mira, este ejemplo de acá y el ejemplo anterior de las sucesiones son muy parecidos. Porque en realidad el ejercicio acá es un caso particular, las sucesiones son un caso particular de esto que está acá, porque como les decía, una sucesión no es otra cosa que una función de los naturales y los reales. Por lo tanto, si yo estoy tomando las funciones cualquiera a partir de cualquier conjunto, en el ejercicio 4 implica el ejercicio 3, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, ya que antes probé la conmutatividad para la suma, ahora probemos la asociatividad, que es una de las cosas difíciles, o siempre que les puede complicar más. Entonces queremos demostrar, todo esto estoy resolviendo partes porque es muy importante que ustedes resuelvan el resto y se den cuenta cuánto están aprendiendo. Entonces, veamos que más es asociativa. Entonces, ¿qué significa esto? Yo quiero probar que f más g más h es lo mismo que f más g más h.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno podría decir, ¿qué significa eso? Ah, bueno, que dos funciones sean iguales significa que tienen igual dominio, igual recorrido y que punto a punto son iguales. Así que en realidad lo que yo quiero probar es saber es cuánto vale esto. Yo quiero saber cuánto vale f más g más h y todo esto evaluado en un x. Y eso es por definición f más g evaluado en x más h evaluado en x. Y de nuevo, eso es por definición f de x más g de x, paréntesis para enfatizar que ese cálculo viene acá, más h de x. Pero ahora, en este punto, uno se da cuenta, se dice a sí mismo, oye, f es una función, pero f en x es un escalar, es un elemento del cuerpo. G en x es otro elemento del cuerpo y h en x es otro elemento del cuerpo. Y nosotros bien sabemos que en el cuerpo la suma es asociativa, por lo tanto esto es f de x más paréntesis g de x más h de x. Y ahora yo me digo, bueno, esto que tengo aquí no es otra cosa que la definición de g más h en x. Así que yo puedo escribir esto como f de x más g más h en x. Y ahora por último digo, bueno, tengo, fíjense bien, una función evaluada en x más otra función evaluada en x. Eso es por definición la suma de esas funciones evaluadas en x. Y como esto que hicimos es válido para cualquier x, podemos concluir que f más g más h, f, f más g más h es exactamente igual a f más g más h. ¿Sí? De nuevo, es un ejercicio casi de notación. No es difícil, salvo la sutileza de tener muy claro cuándo el signo más significa una suma de funciones y cuándo el signo más significa una suma en el cuerpo. Porque cada vez que yo estoy sumando en el cuerpo, tengo derecho a usar todas las propiedades que ya conozco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Va todo claro? Miren, para terminar la clase de hoy, vamos a probar este teorema 2 y con eso terminamos la clase de hoy. Eh, el teorema 2 nos dice ciertas propiedades de los espacios vectoriales. Si uno mira con atención la primera, uno se da cuenta rápidamente que, que eso ya sabemos que es cierto, porque lo sabemos en general. Nosotros sabemos que si B, más, este puntito es un espacio vectorial, eso en particular dice que ese trocito B, más, como estructura algebraica es un grupo abeliano. Y nosotros sabemos que en cualquier grupo abeliano, todo elemento es cancelable porque todo elemento tiene elemento inverso. ¿Sí? Entonces, la demostración de uno es muy sencilla. Si yo sé que esto es cierto, bueno, simplemente sumo a ambos lados el inverso para la suma de z, que yo sé que existe porque B es un grupo abeliano, y gracias a la asociatividad del grupo abeliano puedo concluir que entonces a partir de esto se tiene esto, y al revés, pues si yo sé que esto es cierto, agregarle lo que sea no me lo cambia, entonces eso siempre va a ser cierto. O sea, el punto 1 es muy sencillo, y de alguna manera ya lo hicimos cuando probamos que en un grupo abeliano todo elemento es cancelable. Ahora, lo que más entretenido se pone a partir del punto 2, entonces voy a partir ahí con la demostración. Entonces, si se fijan, ¿qué nos dice el punto 2? Nos dice, miren, tome cualquier elemento A en el cuerpo que no sea nulo,
Entonces, si usted toma dos elementos cualquiera del espacio vectorial, dos vectores cualquiera, saber que A por X es igual a A por Y es equivalente a saber que X es igual a Y. Y eso va a ser equivalente si y solo si A es distinto de cero. ¿Ok? Entonces, en el fondo, acá lo que tenemos que hacer es darnos, decimos sea un A en el cuerpo menos el cero, y sean X, Y en B. Y lo que queremos demostrar, que yo siempre les digo, saber qué queremos demostrar en la mitad del trabajo, es que A por X igual A por Y, si solo si X igual a Y. ¿Sí? Como les decía en el caso anterior, hay una implicancia que es gratis. ¿Sí? Si yo sé que X es igual a Y, entonces obviamente lo que sea por X va a ser igual a ese mismo lo que sea por Y. ¿Ya? Entonces la parte importante, esa digamos que es obvia. Y sé que obvio es una palabra que uno no debería usar, así que mejor la voy a borrar. Pero lo que quiero decir es que es fácil y ustedes lo pueden, tienen que convencerse nomás, digamos. Tienen que hacerlo y ver que sí, que realmente es fácil. Ahora, para el otro lado es un poquito más sofisticado. El otro lado es lo más interesante, porque de alguna manera es una especie de cancelación. Entonces supongamos que A por X es igual a A por Y. Bueno, si eso es cierto, como les decía, yo tengo derecho, cuando tengo una ecuación, yo tengo derecho a multiplicarla por lo que quiera. Y en este caso, como A es distinto de cero, lo voy a multiplicar por A a la menos 1, o sea, su inverso para la multiplicación en el cuerpo. ¿Y eso qué es lo que me produce? Eso me produce, fíjese bien, un A a la menos 1 actuando sobre AX igual a la menos 1 actuando sobre AI. Y aquí está la parte fundamental que yo les decía. Nosotros sabemos que para que B sea un espacio vectorial, se tenía que cumplir una especie de asociatividad con esta nueva multiplicación, que en particular me dice que si yo estoy multiplicando por dos escalares, primero por uno y luego por otro, como acá, primero multiplico por A y el resultado lo multiplico por A a la menos 1, eso es equivalente a multiplicar por el resultado de esos dos operados en el cuerpo. Entonces, esto que está acá, nosotros sabemos que implica que A a la menos 1 por A por X es igual a la menos 1 por A por X. Y ahora, habiendo hecho eso, nosotros sabemos cuánto vale A a la menos 1 por A. A a la menos 1 por A es el neutro para la multiplicación en el cuerpo. Así que esto implica que 1 por X es igual, perdón, acá me equivoqué, a ser una Y, a 1 por Y. Y si se acuerdan, la última proposición, la última propiedad que satisfacía en los espacios vectoriales, para poder ser espacio vectorial, la última condición era que 1 por X era lo mismo que X y que 1 por Y era lo mismo que Y. Así que efectivamente, si yo tengo dos vectores que multiplicados por un escalar distinto de cero coinciden, eso solo puede pasar si es que en realidad esos dos vectores eran el mismo. ¿Ok? Así que la 2 era bastante sencilla. La 3, un poquito más sofisticada. Y la 3, fíjense bien que nos dice que si 0 con flechita es lo que llamamos el neutro para B, recuerden que B más es un grupo abeliano, así que tiene que tener un neutro. A ese neutro le vamos a llamar 0 flechita. Entonces, para cualquier elemento del cuerpo, A por ese elemento es igual por el 0 vector es igual al 0 vector. Esto uno lo mira y se parece un poco cuando los números reales decía que el 0 era absorbente para la multiplicación. Esto sí tiene más o menos la misma idea. Salvo que ahora es un elemento del cuerpo y un vector, entonces tenemos que demostrar que es cierto. Ahora, la demostración no es para nada difícil y se basa en el siguiente hecho. ¿Sí? Si 0, fíjense bien, es neutro para más,
Eso significa entonces en particular que 0 más 0 es igual a 0. ¿Sí? Y ahora yo tengo derecho a multiplicar por cualquier escalar. Y eso me va a decir que A por 0 más 0 es igual a A por 0. ¿Sí? Y ahora, gracias a la distributividad de la multiplicación por escalar, que es, si no me falla la memoria, la eh, condición 1 de ser espacio vectorial de las segundas condiciones, o la 2A creo que la llamé, lo que quiero decir es que estamos en este caso, estamos chequeando esto acá, ¿sí? La condición 2A, gracias a la condición 2A, eh, esto es lo mismo que decir, entonces esto implica, esto es lo mismo que decir A por 0 más A por 0 igual a A por 0. Y ahora, solo para enfatizar, solo para enfatizar, porque en realidad podría no hacerlo, podemos decir, bueno, el 0 es elemento neutro, así que yo puedo agregar un 0 ahí. No cambio nada. Ahora fíjense bien, yo no estoy diciendo cuánto vale este vector. Ese vector, que es un elemento del espacio vectorial que se forma por la acción del escalar A sobre el vector 0, yo no sé cuánto vale todavía, yo no estoy diciendo cuánto vale. Pero sí yo puedo mirar y esto que está acá, la condición 1 que le dije que era muy fácil de probar, se la dejé a ustedes, me dice que si yo tengo x más z igual a y más z, entonces x es igual a y. Y fíjense bien, acá tengo yo x más z igual a y más z. O dicho de otra manera, independiente del valor que tenga este que está acá, como está a ambos lados de la ecuación, yo lo puedo cancelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque independiente de cuánto valga, yo no estoy diciendo que vale cero. Yo estoy diciendo que es un vector. Y si es un vector, significa que tiene un elemento neutro para la suma. Así que yo lo puedo agregar a ambos lados de la ecuación y de esa forma cancelarlo. Y esto me dice, entonces, que A por 0 vector es igual a 0 vector. ¿Sí? Miren, el punto 4 es súper parecido, salvo que ahora el 0 es el escalar, y yo digo que si multiplico el escalar 0 por cualquier vector, eso me tiene que producir el vector 0. Y la demostración es muy parecida a esta que está acá. O sea, realmente es casi calcar los argumentos, solo dándose cuenta que en vez de partir diciendo, bueno, que 0 más 0 era 0, como vectores, yo puedo decir exactamente lo mismo como escalares. ¿Sí? Eh, y después de eso multiplicar por un vector cualquiera ahora. Y después de eso vamos a llegar a una ecuación como, chuta, perdón, vamos a llegar a una ecuación más o menos de esta forma, pero sin eso. Y con la misma idea de cancelar, de cancelar las cosas que están a ambos lados de la ecuación, uno puede probar entonces que 0 por x va a ser igual a 0 vector. ¿Sí? Pero como es tan parecida esa demostración al punto que ya acabamos de hacer, prefiero dejárselas para que sea una forma de estudiar también para el ramo. Y por último, nos piden probar esta condición que es bien parecida a lo que uno conoce de los números reales, ¿no? Uno sabe que si el producto de dos números es cero, la única forma de que eso pase es que uno de ellos tiene que ser cero. Bueno, si el producto de un escalar por un vector me da el vector cero, tiene que ocurrir que o bien el vector era cero o bien el escalar es cero. ¿Sí? Y la demostración es bastante sencilla. Uno dice, escribámosla, 5. Entonces yo tengo que A por X es igual a 0. Y uno dice, bueno, supongamos que A
es distinto de 0. ¿Sí? O sea, si A vale 0 no tengo nada que demostrar, ya encontré el que era 0. Pero si A fuera distinto de 0, eso significa que existe A a la menos 1. Entonces, yo puedo multiplicar mi ecuación AX igual 0 vector, la puedo multiplicar por A a la menos 1. ¿Sí? Eso me va a generar acá un A a la menos 1 por AX igual A a la menos 1 por 0 vector. Y en el punto 4, que es el que les dejé a ustedes, van a probar que cuando yo multiplico por un escalar cualquiera el 0 vector, eso me da el 0 vector. Y por otro lado, aquí al lado izquierdo, ¿sí? Yo tengo la acción sucesiva de un escalar sobre el vector X, pero yo sé que eso es exactamente lo mismo que decir A a la menos 1 por A, y eso pegando la X igual a 0, ¿sí? Y eso es lo mismo que decir A a la menos 1 por A es simplemente 1, 1 por X igual a 0, y eso también vimos que la condición D de la definición, perdón, nos dice que 1 por X es X, así que X es igual a 0. Y eso concluye la demostración. ¿Por qué? Porque básicamente nos podían probar que si el producto de un escalar por un vector era 0, el vector 0, o bien el escalar es 0 o bien el vector es 0. Entonces uno se pone en dos casos. Uno dice, supongamos que A es 0. Listo, probé lo que quería probar. Entonces pues dice, bueno, supongamos que A es distinto de 0. En ese caso yo tengo que ser capaz de demostrar que X es el vector 0. Y eso fue exactamente lo que hicimos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. La parte de la materia de la clase de hoy. Vamos a tener la grabación.